Señoras y señores, en ausencia de nuestro presidente me incumbe la agradable misión de acoger con toda cordialidad y cariño a nuestro querido amigo Elías Azaguri, cuya presentación no esperarán ustedes de mí por ser sobradamente estimado y apreciado de todos nosotros, quien ha tenido la gentileza de brindar a los socios del Casino de Tánger y a sus invitados la oportunidad de compartir con él el interés y la emoción de un viaje que acaba de realizar, viaje maravilloso a un país de maravilla. El señor Azaguri, en el curso de su reciente viaje a Israel, ha tenido la oportunidad de filmar, creo que en colaboración con el señor Serfati, una película recogiendo ciertas escenas y perspectivas que vamos a tener la satisfacción de admirar. De antemano aseguramos al señor Azaguri nuestra gratitud, nuestra admiración y el interés y la palpitante emoción con que vamos a ver evocados delante nuestra ciertas escenas y perspectivas de esa tierra santa donde tenemos depositadas y arraigadas nuestras ilusiones, nuestras esperanzas y nuestro corazón. Ante todo quiero agradecer a la dirección del casino que nos ha dado la facilidad para poderos enseñar esta película, y particularmente a mi querido amigo Ben-Zaken por las palabras que ha dirigido y que verdaderamente yo no merezco. La película es una película hecha por aficionados y muy pequeña. No se ve más que una pequeñísima parte de lo que hemos podido admirar en esa tierra tan hermosa y tan grande, a pesar de sus 20,000 kilómetros cuadrados nada más. Ante todo debo decirles que me considero obligado a hacer esta exposición del viaje, porque sin pedirlo ni haberlo soñado, me tomaron como representante de los judíos de Tánger. Y por esto creo que tengo la obligación de traeros lo que he visto y lo que he sentido ahí. No sé si con mis torpes palabras podré expresaros ese sentimiento, esa cosa que se siente cuando se pisa la tierra de Israel, pero trataré de hacerlo mejor y ustedes perdonarán las faltas. Si es verdad que cada uno cuenta la feria según le va, ustedes ya van a adivinar que a mí me fue muy bien. Gracias a mi amigo Mayer, que tuvo la idea de sugerir mi nombre, invitado por el Ministerio de Finanzas, fui a formar parte de una delegación compuesta de financieros, ingenieros, doctores, periodistas, comerciantes de Bélgica, Holanda y Suiza, que fueron invitados al mismo tiempo para ver en qué se emplean el dinero de los bonos, más bien el empréstito de Israel, y naturalmente viendo el país, también viendo lo que se hace con los bonos, se ve también el país. El viaje lo hice en avión. Salimos de aquí a París, y de París con una pequeña escala en Roma, llegamos a Lida a la 1 de la madrugada. Mientras se pasaban las operaciones de aduana y policía, que es como en todos los puertos, llegamos a las 4 de la mañana a Jerusalén. Y claro, pasar por ese corredor estrecho donde hablan de tantos crímenes, tantos ataques y tantas cosas, no digo que no sentía un poquito de emoción, pero el chofer que nos llevaba se puso a reír
y me dice, ¿por qué se asusta? Estamos en tierra de Israel. Así es que esto da un poco la impresión de lo que sienten los que están viviendo ahí. No es tanto como lo que se mira de lejos. Pues en la policía, cuando pasábamos, que la diferencia con los demás países es que encontramos una policía sonriente, unas caras agradables, todos muchachos jóvenes, parecía que estaban ahí de sport, que eso era, su misión era una cuestión de fiestas, que íbamos a asistir a una fiesta y ellos nos recibían así. Iba con nosotros una prima mía y estaba en una taquilla delante nuestra, delante mía, y entre nosotros estaba un policía moreno. Y entre ellos, claro, se hablan en hebreos, porque ahí el idioma es el hebreo. Me dice mi prima, qué lástima que no hablen español. Y contesta él, donde hay un moreno, se habla español. Y esto, ahí naturalmente, al lado del hebreo, cada uno habla un idioma de su país de origen. El inglés es uno de los idiomas que más se habla, aunque en bastantes sitios hemos podido defendernos con el francés. Uno de los detalles que me impresionaron al llegar es cuando, ya saben ustedes, se abre la puerta del avión y asoma una señorita, se oye una voz muy simpática que dice Shalom y Baruch Boahim le Israel, o sea, bienvenidos a Israel. Esto que le coge a uno de sorpresa, que está esperando salir, y es la primera cosa que se oye en hebreo. Yo le aseguro que causa una satisfacción muy grande. Llegamos con 2 días de antelación al trabajo que estaba de la conferencia. Esto lo hice con un poco de picardía, tengo que decir, porque yo me dije, vamos a llegar, nos van a coger, nos van a meter en el coche, nos van a llevar donde ellos quieren, nos van a enseñar lo que ellos quieren y no sabremos más que lo que ellos nos enseñan. Así es que llegamos con unos días de antelación para poder ver las cosas que no estaban en el programa. Esos 2 días nos sirvieron para ver Jerusalén en esa parte que no nos enseñaron. En los muros que cortan el pueblo, porque ya saben ustedes que Jerusalén está cortado en 2, una parte está ocupada por la Jordania y otra por Israel, y llegamos hasta esos mismos límites, vimos cómo la gente vive casi encima de los mismos muros, en fin, y vimos en las calles de menos categoría, porque puede ser que hayan pobres, yo no los he visto, pero la gente obrera, la clase así, empleados, y tuvimos ocasión de hablar con todos esos empleados de banco, de empleados de administración, pequeños comerciantes, gente obrera, gente que estaban ahí desde el tiempo de los turcos y otros recién llegados. No quiero decir que eso sea un país donde todo es rosa y donde no hay más que cosas magníficas. La gente trabaja mucho, la vida es dura, y en la gran mayoría, salvo 2 excepciones que hemos encontrado, a pesar de eso, nadie quiere salir. Nadie quiere dejar el país. Están dispuestos a trabajar, están dispuestos a dar todo lo que tienen en tal de quedarse. Y otra impresión que pude retirar es que la gente no piensa tanto en el dinero. La gente no sé si es que ya van con eso,
o porque al llegar ahí encuentran mejor de lo que esperaban. La cosa es que no se siente la misma cosa que hay en los otros países, donde todo el mundo va a buscar dinero y a ganar y a enriquecerse y a especular y eso. Ahí la gente trabajan y trabajan mucho y trabajan todos con un solo ideal: levantar el país. Esto es la impresión que yo recogí llamando a las puertas de las casas, preguntando en las casas, entrando en los establecimientos, preguntando a los señores que estaban detrás del mostrador, yendo en casa de estos empleados, ya les digo, pequeños comerciantes, industriales pequeños, empleados de banco, un cajero de un banco, un contable, gente que han venido de los diferentes países, y en general, porque claro, hay de todo, hay descontentos, ya digo, no es que está todo es oro, hay descontentos, pero tenemos que ver la mayoría de la gente, porque no porque se encuentre uno gordo puede decir, bueno, aquí son todos gordos. Hay que ver en la mayoría de los que he tenido ocasión de hablar, y yo he hecho todo el esfuerzo por sondar esta opinión. Esto fue los 2 primeros días que pasamos en Jerusalén antes de que nos empezaran los trabajos. Trabajos empezaron, creo, un jueves. Un jueves nos presentaron a todas estas delegaciones, y después de enseñarnos la población ya, la parte que no habíamos visto nosotros en esos 2 días, empezaron a darnos las explicaciones de para qué íbamos, y ponerse a nuestra disposición para contestar las preguntas que les hacíamos. El viernes visitamos algunas industrias, los cementerios militares, la tumba de Herzl, y a las 12:15 nos recibió el presidente de la República, el señor Ben-Zvi. Este señor, después de darnos la bienvenida, nos explicó en pocas palabras la diferencia de origen de los que habitaban el país, y cómo se asimilaban, y cómo todos llegaban rápidamente a olvidarse y no pensar más que en una cosa, en Israel, y que ellos son, digamos, israelianos. Una nota simpática es que después de estar hablando a todos, me llamó a mí particularmente, se interesó mucho por nuestra colonia y me preguntó por nuestro querido amigo Abraham Laredo, que creo que conoce él personalmente y estuvo interesándose por él. Así es que este señor tenía muy presente Tánger. Por la tarde era viernes, y un intérprete muy salado que nos reunió a las 4 de la tarde para explicarnos que íbamos a visitar las sinagogas. Muy interesante, porque nos dio las explicaciones de los diferentes ritos que se practican ahí, el origen de las vestiduras y el origen de los cantos, porque no todos cantan como nosotros aquí en Arbit o en Tefilá, y el origen de los movimientos con que hacen y cómo eso. Es una cosa muy interesante, y es digno de ver. Después de esta explicación visitamos todas estas sinagogas de diferentes ritos para oír el Arbit de noche de Sabbat, y si alguien va a Israel, le aconsejo que no deje de hacer esta visita. Es una cosa verdaderamente interesante e impresionante de ver los judíos todos diciendo lo mismo, porque
el arbito, la tefilá es en todos los mismos, pero en cada uno en su forma y en cada uno con sus diferentes voces. La tarde después de Arbit nos invitó a cenar en el gobernador del Banco de Israel, señor David Horowitz. Este señor, que es un gran financiero, fue quien llevó a cabo las negociaciones con Inglaterra para desbloquear los fondos que habían ahí cuando nació la nación de Israel. Y esto fue una misión muy importante y basta decir que lo llevó a cabo para poder apreciar la importancia y la capacidad de este hombre. Este fue durante 13 años jefe del Departamento de Economía de la Agencia Judía. Y fue asistente del primer ministro de Finanzas, de Eliezer Kaplan. Organizó el Banco de Estado y del cual es hoy gobernador. Nos expuso en su discurso con mucha sencillez para que todos los que no estamos preparados para comprender las finanzas de un país pudiéramos ver y entender en cómo se constituye este presupuesto de Estado, cómo se lleva a cabo, cómo se sobrevino a las dificultades, porque Israel, ya saben ustedes que tuvo que recibir, cuando no eran más que 600,000 y no tenían más pan que para 8 días y carburante para 15 días, tuvieron que decidir si podían o no recibir a 700,000 judíos. Ya pueden ustedes imaginarse la papeleta que es para un gobierno que empieza, el recibir más del doble de la población, cuando los ingleses autorizaban 75,000 en 5 años. Ellos tenían que recibir así inmediatamente 700,000 sin mucho pensar, alojarlos, vestirlos, darlos de comer, buscarles trabajo, pasar cada uno, cambiarles de ocupación, porque uno era abogado y no había pleitos, y otro era médicos y habían demasiados médicos, y cada uno hablaba un idioma diferente, y cada uno venía de un sitio diferente, de una situación diferente, y había que acomodar a todo esto. El problema, ya comprenderán ustedes que era una cosa bastante complicada. Y este señor fue uno de los que tomaron parte en resolver el problema. Cuando empezaron, ni tenían la ayuda de los hermanos americanos, ni la indemnización alemana, ni siquiera el empréstito. Pero aceptaron y empezaron a llegar gente de todas partes. La situación hoy de este banco es que hace un año tenían $2,5 millones como reserva y hoy tienen 52 millones de reserva. O sea, el 50% garantizado del papel que hay en circulación. También una de las dificultades fue el poder retener esta población, y para retenerla había que alojarla y había que darles unos alojamientos un poco más que una simple tienda de campaña, que es lo que tenían al principio. Pues todo eso se hizo y se colocaron 450,000 y no quedan por alojar en viviendas definitivas
más que 40 o 50,000. Cuando se piensa y se mide la magnitud de esta obra y la abnegación de esa gente y las pocas errores cometidos, se aprecia el talento de estos dirigentes y el temple de este pueblo que está dispuesto a todo para salvar a sus hermanos, y no ya a los que están dentro, a sus hermanos que están fuera, porque más piensan ellos en los que están fuera que en ellos mismos. Nos explicó también la importancia que tiene para el país el recibir el empréstito rápidamente, porque es elemental de comprender que cuando se recibe un dinero hay que colocarlo, y tomando por ejemplo los trabajos del Negev, había que pensar en hacer la fábrica para construir los tubos, estos tubos que van a llevar el agua al desierto. Así es que hacía falta el tiempo para hacer la fábrica, el tiempo para hacer los tubos, el tiempo para colocarlos, y cuando ya había agua y llega el agua hasta ese sitio, entonces se podía llevar a la gente. Y cuando la gente ya estaban instaladas, necesitaban un año para sembrar y para cosechar. Así es que, y el Estado no lleva más que 7 años. Así es que esto les puede dar la idea de la necesidad rápida que hay. Si el dinero que no llega hoy no surte efecto hasta dentro de 4 o 5 años, y dentro de 4 o 5 años el Estado de Israel estará en disposiciones de no necesitar ayuda del extranjero, y quizá me atrevo a decir que antes de 10 años podrá ayudar al extranjero. Las importaciones han disminuido de más del 52%. Esto es debido nada más que a la organización que tienen dentro, y que se están equipándose rápidamente para evitar las importaciones, sobre todo de productos alimenticios, que es la sangría que tiene el país, que tiene que sacar las divisas que recibe con una mano, las tiene que sacar para atender a lo más urgente. Bueno, pues esta es de la ayuda que esperan de nosotros, y esta ayuda debe de llegar urgente. Y si alguien tiene la suerte de ir a Israel, porque yo considero que es una suerte ir a Israel, podrá ver con sus ojos la urgencia y la necesidad, no para ellos, para los que estamos fuera. Ellos, si tuvieran que cerrar las puertas, ya se bastarían. Ellos ya tienen suficiente para ellos. Lo que necesitan es para los que están fuera, para poder recibir una cantidad de 500,000 que están esperando de un momento a otro. 500,000 personas en un territorio que ya tiene 1.800.000, van por urgencia, por la necesidad de los que están fuera, tienen que recibir 500,000. Tienen problemas que ya han resuelto, pero tienen que resolverlos de estos 500,000 que están en nuestro poder y que somos nosotros los que tenemos que defender. Es para nosotros, y esto vale la pena que todos lo comprendan y se empapen de que lo que hoy pide Israel no es para ellos, es para nosotros, es para los que estamos fuera. Y esto yo quisiera poder llegar a cada uno de los que me escuchan y hacerles que tengan esta seguridad que yo traje, porque yo lo vi con mis ojos. A mí me enseñaron cifras oficiales, números que no se pueden equivocar, señores que no se pueden equivocar,
porque han demostrado su valor. Ustedes ven desde lejos el resultado y ven que esto es una realidad. El Estado de Israel hoy es una realidad. No podemos dudar de ello. Es fuerte, es hermoso, es grande. Perdónenme que tenga que insistir en esto de los bonos. No es propaganda. Quiero que es una necesidad que tengo que cumplir, porque quiero tener mi conciencia tranquila de que por lo menos me he comprometido a decirlo y que lo hago con los medios que Dios me dio. Este dinero, cuando llega, no va directamente a Israel. El dinero va a los Estados Unidos. De ahí no sirve más que para invertirse en cosas absolutamente necesarias y cosas que son para equipar el país y para producir rápidamente. Y así se descompone. 36% para la agricultura, 23% para la industria, 14% para las construcciones y el comercio y 6% para la reserva. Esta es la composición. Todo esto es lo que nos enseñó este señor que lleva la dirección del Banco de Israel. Y después de esa noche, el sábado por la mañana, claro, ya saben ustedes que se dedica sobre todo a la oración, y después de Tefilá, el grupo se dirigió al monte de Sion, donde está la tumba del rey David. Yo no pude ir, pero una parte la verán ustedes en la película. Por la tarde fuimos invitados por el jefe del gobierno, el ministro señor Sharet. Un matrimonio muy sencillo, nos recibió con una amabilidad y una cortesía digna de Israel, nada más diremos, porque no hay otro superlativo, y en ellos mismos atendiéndonos y interesándose por cada uno de nosotros y preguntándonos sobre la situación de esto. De aquí, y habían invitado a todos sus colaboradores, a personalidades altamente situadas de ahí, para darnos la ocasión de hablar, de conocer, de preguntar y de informarnos. El domingo, en esta reunión, tuve la ocasión de encontrar a un señor que es ministro plenipotenciario y embajador de Israel para misiones especiales. Y cuando supo que yo era de Tánger, dice: conozco a don Jacob Bentata. Y me estuvo hablando muy altamente de nuestro querido amigo Bentata. Ya comprenderán ustedes que por ser un paisano y ser nuestro y ser querido, yo francamente sentí un poco de orgullo y de ver en qué categoría le tenía y en qué aprecio le tenía. En la noche de sábado nos recibió el ministro del Desarrollo, el señor David Dov Joseph. Este señor es, además de ser un abogado, ha sido comerciante, es un hombre de un talento excepcional, un gran estadista, ha cumplido misiones muy importantes en la creación del Estado de Israel, y es un hombre que no va por las ramas. Atacaba los problemas directamente, nos explicaba todo con mucha claridad y con mucha rapidez, y en resumen nos dijo que
Israel no tenía ni tiempo ni dinero que perder, que las cosas había que hacerlas rápidamente y que ellos no hacían experiencias, que todo lo que se hacía en Israel estaba estudiado por expertos, por peritos, para no cometer errores. Naturalmente el error es cosa humana y a pesar de todas esas medidas, algo no cabe duda que se habrán equivocado, pero en general todas las cosas van bien medidas, bien calculadas, y nos estuvo enseñando datos y carpetas enormes donde tienen estudiado una cantidad de proyectos para el futuro de Israel. El domingo nos fuimos a Haifa y en el camino, ahora verán ustedes en el cine un trocito de este camino. Pasamos por unos kibutzim, unos de ellos ya bastante antiguos y uno que nos llamó particularmente la atención, donde están unos muchachos, unos niños retrasados, no anormales, simplemente retrasados. Y ahí los cuidan, los enseñan por profesores especiales, los guían y los preparan para poder seguir o un oficio o poder seguir en una universidad si pueden alcanzar a los de su edad. Esto fue el domingo. El lunes los dedicamos a visitar Haifa, las industrias muy importantes, industrias químicas, y visitamos un barco de Israel, el puerto de Haifa. Este puerto ya estaba construido por los ingleses, pero estaba construido con miras militares. Y ahora lo están transformando a las necesidades del país para el comercio. Y una de los equipos principales ha sido el dique flotante, que les permite hacer unas economías muy grandes en la reparación de sus barcos, y unos silos modernísimos, la última palabra, construidos por unas empresas suizas, donde los cereales se reciben, se limpian, se quitan el polvo, se lavan y se escogen. Esto es uno de los equipos más modernos que se conoce en el mundo. Y esperamos que estos silos que hoy trabajan para la importación, en un plazo breve trabajen para la exportación. Si los proyectos que tienen en el Negev se realizan, yo creo que no será ningún imposible que un día Israel pueda exportar de eso. Almorzamos verán ustedes ahora en la película un kibutz, Shabbat Zion. Es uno de los kibutzim antiguos, formado por unas familias alemanas que se instalaron ahí bastante antes de la ocupación inglesa, y que hoy es un kibutz muy floreciente, muy bien organizado. Y al lado de este kibutz hay un hotel magnífico, un hotel construido con todo el sistema moderno, que ya van ustedes a ver en eso, cerca de la playa, donde se está muy bien, y quizás mejor que en la Costa Azul para el verano. Después subimos a Galilea. Pasamos, verán ustedes en la película algunos pedazos, pero ahí tuvimos también una sorpresa agradable. Pasamos por el Moshav Pekillin y ahí encontramos a un tangerino, a Nahmias, con su señora que está ahí, con sus hijos. Y fue para ellos una alegría de vernos y para nosotros también. Vimos cómo empezaban, en un terreno completamente baldío. Habían puesto unas casas de estas portátiles de madera y ya tenían sus carreteras, porque nosotros pudimos llegar con nuestro coche
hasta la misma casa de Nahemías. Estas carreteras están hechas por ellos, están plantando, están trabajando la tierra, ya les habían llevado el agua y no faltaba mucho para que les llevaran la electricidad. El trabajo es duro, porque hay que hacer trabajos duros, pero están contentos y están satisfechos, y en una población donde creo que no habrían más que 15 o 20 familias, ya había una escuela y estos niños estaban siguiendo los cursos elementales con una maestra. Voy a tratar de acortar un poquito. Fuimos, después de la visita a Galilea y a los lagos de Galilea, volvimos cerca de Tel Aviv al Hotel Sharon. Es un hotel muy moderno, un hotel magnífico que no tiene que envidiar a nada de los mejores de Europa. Y no es más caro que en un hotel de Europa. Cuando llegamos ese día, después de venir de Galilea, todo un día andando en automóvil y bajando y subiendo a los kibutzim y viendo todo esto, realmente llegamos cansados a Sharon. Pero era la víspera de Yom Ha'atzmaut, y a pesar de nuestro cansancio no pudimos dejar de tomar un taxi e ir a Tel Aviv y ver la fiesta de Tel Aviv, ver a toda esa juventud en las calles, jóvenes que fuertes, sanos, contentos, alegres, cantando, bailando en ese día de la fiesta, y estaban festejando ¿qué? Estaban festejando su libertad. Estos hombres que quizás estaban condenados un día a perecer en un horno crematorio, estos estaban festejando simplemente su libertad. Y es eso una emoción, es un orgullo el ver eso. Y verdaderamente se siente vergüenza de llamarse Elías o Alberto o Jack o Pepe, y siente uno muchas ganas de gritar Eliyahu, Abraham, Isaac o Jacob, para ponerse uno al nivel de ellos. Pues no hemos podido dejar eso y entramos al hotel ya bastante avanzado el día, porque no se nos hacía salir de esas calles y de ver esa juventud y esa alegría, y ver esos que se sentían libres, simplemente libres, y estaban en su casa, no era otra cosa, hombres libres como todo el mundo. El día siguiente fuimos a Ramat Gan a ver el desfile. Aquí no voy a alargar mucho, ya lo van ustedes a ver, una pequeñísima parte de lo que vimos, muy pequeña parte, porque la película no daba para más y porque estábamos embobados y no le dábamos a la máquina. Después de este día, ya los que nos dirigían creo que se habían cansado de nosotros y se habían cansado de las preguntas y nos dieron un banquete de despedida. Pero nosotros no habíamos terminado, queríamos ver más, no se había terminado el programa. Y entonces salimos, les obligamos a que nos dejaran el guía y los intérpretes que llevábamos y salimos para el sur. Estuvimos en Ascalón viendo las fábricas esas de tubos, visitando toda esa parte, y después fuimos al Negev
al día siguiente y visitamos el Mar Muerto, las minas de fosfatos y todo eso que es la riqueza de hoy de Israel, y que creo que será una de las fuentes de ingresos más importantes. Y a nuestro regreso visitamos el Instituto Weizmann. Pero esto ya fue el colmo de mi entusiasmo. Esto ya había pasado todos los límites. Todo lo que había visto ya me parecía nada. Llegar al Instituto Weizmann y pensar que ese Instituto Weizmann nos pone a la altura de las grandes naciones. Eso, porque eso es la ciencia. Y la ciencia no tiene límites. El saber es lo más grande que hay. Y aunque tengan muchos millones de habitantes los demás países, hay la ciencia. Y esta ciencia está en el Instituto Weizmann. Esto se puede medir con los Estados Unidos, se puede medir con Inglaterra, se puede medir con todos los países del mundo, porque son los hombres de ciencia que están estudiando y están aprendiendo. Y esto ya es más que los cañones, esto es más que los metros cuadrados de territorio, esto es lo que nos hace ponernos al nivel de todos los más grandes. Y por esto era una cosa excepcional, y por esto yo sentí una emoción especial de eso. Y para repetir las mismas palabras de Weizmann, eso es el manantial de nuestra fuerza y la piedra angular de nuestra defensa. Y como éramos gente que no queríamos desprendernos de ello, pues la noche no tuvieron más remedio que invitarnos a un cóctel. Y como ya habíamos agotado a todos los ministros y a todos los dirigentes, pues nos invitó un tal señor Moshe Bejarano. Es una de las personalidades de Israel. Es un industrial o comerciante, es un señor que vive hace muchos años de ahí y que es de los que han trabajado por Israel. Este señor tuvo la gentileza de invitar banqueros, comerciantes, industriales, gente de Tel Aviv, para que nosotros pudiéramos conocerlos y hacer relaciones. Yo no quiero, tengo muchas notas, pero no quiero abusar de ustedes que estarán impacientes por ver esta película. Pero antes de terminar y agradeciendo su atención, me van a perdonar que aproveche esta ocasión para hacer un llamamiento. Tengo que pedir siempre algo. Pero ya saben ustedes que esa señora que fue al baño y te dejó que contar un año, yo creo que yo estoy un poco en ese caso. No dejen de ir a visitar Israel. Será una de las satisfacciones más grandes que tengan ustedes. Israel es un país muy hermoso y muy bonito, y no tiene que envidiar a ningún país de Europa. Harán ustedes unas vacaciones inolvidables y no les costará más que unas vacaciones en Europa. Yo les garantizo que es una cosa digna de ver. Hay toda seguridad. No tengan miedo que los vecinos no llegan a esos sitios. Están muy seguros y pueden hacerlo y no se arrepentirán de ello. Y cada uno que vaya será un entusiasta, será un propagandista en la misma forma, creo que lo estoy haciendo yo. Y ahora, la última cosa. Todos los judíos tenemos obligación de tener una mezuzá en nuestra puerta. Pues considero la misma obligación tener un título del empréstito en el cajón. Es la misma obligación. Cada uno según sus posibles. No se olviden de esto.
si todos los judíos que estamos fuera diéramos un solo día del producto de nuestro trabajo para Israel, se terminaría el galut.